donde estemos. Para nosotros es un gran gusto como Colegio de Células Madre y Medicina Regenerativa del Consejo Nacional de Células Troncales con fines terapéuticos y de investigación que dirige el doctor Jorge Tagle. Seguimos con nuestro programa educativo, que esperemos que siga siendo de interés para todos ustedes. Y en esta nochecita, un poquito lluviosa por acá en Morelos, y fría, ¿verdad? Tendremos la excelente presentación de Selem Torres, quien junto con Miguel Amezcua, el doctor Miramontes, forman un equipo de trabajo muy interesante. Se han caracterizado siempre por hacer muy bien las cosas, estar certificados en todo lo que hacen. Y para los nuevos que nos escuchan en esta ocasión, bueno, esperemos que se lleven un buen sabor de boca, yo sé que todos. Y quienes estén interesados, después nos pueden mandar un correo en célulasedu@gmail.com o gmail.com para que si ustedes quieren hacernos alguna pregunta, se la canalizamos a Selem si es que no alcanza a contestarla. Bien, para no prolongar más esto, le damos la voz a Selem. Adelante, por favor, Selem. Muchas gracias y buenas noches también a todos aquellos que nos están viendo. Gracias por la presentación. Bueno, yo ya, como lo saben, mi nombre es Selem Torres. Voy a estarles hablando acerca de lo que es la inmunoterapia celular. Vamos a empezar el banco en el que estamos nosotros colaborando. Nosotros somos un banco de células troncales y con fines terapéuticos. Entonces, nosotros lo que hacemos es extracción, aislamiento, expansión y todo esto es para procedimientos de medicina regenerativa. El caso en el que voy a hablar en este tema en particular es acerca de las células del sistema inmunológico. Más o menos como background tenemos que el sistema inmunológico es es la defensa que nuestro cuerpo tiene contra cualquier tipo de agente externo que pueda dañarnos, como pues son los virus, bacterias, parásitos, ¿no? Este sistema inmunológico está enfocado en detectar cualquier agente que entre hacia el cuerpo y pararlo antes de que comience a hacer algún daño. Para esto, pues tenemos muchísimos tipos de agentes y que pueden dañarnos, entonces existen diferentes tipos de células, como tenemos, por ejemplo, las células T, las células B, las células NK, que estas generan unas moléculas llamadas anticuerpos, son proteínas que se encargan también de trabajar en cuanto a los diferentes sistemas, ¿no? De que tiene el cuerpo para evitar que sea dañado. Tenemos células dendríticas y tenemos macrófagos. Voy a hablar un poquito acerca de especialmente las células NK. Sí, en todas estas células, estas son parte del sistema inmunitario. Existen otras células más que también como conocemos, pero estas en específico se enfocan en cuando el sistema, el cuerpo está en condiciones un poquito más graves. Cuando tenemos infecciones por bacterias, por algunos de patógenos, tenemos los glóbulos blancos, los neutrófilos, tenemos los basófilos. Esos se encargan de la primera respuesta. Cuando tenemos una infección o cuando tenemos un sistema, cuando el sistema inmune está requiriendo una mayor un mayor efecto o una mayor fuerza, es donde requerimos este tipo de células, las células T, las células B, las NK, células dendríticas y macrófagos. Ellos juegan un rol muy importante en cuanto a la manera del cuerpo de responder. Vamos a hablar específicamente ahorita de las células NK. Estas se les llama NK por sus siglas en inglés, Natural Killer, y se les llama así porque pueden detectar células tan cancerígenas o tumorales que comienzan como ya sabemos, las células que comienzan a expandirse sin ningún tipo de control. Y también tenemos que lo que hacen estas células es identificarlas y
inducirlas para que se haga la muerte celular, para evitar que esta célula comience a propagarse. También las células NK pueden atacar. Bueno, voy a regresarme un poquito. Aquí las células NK, su objetivo es específicamente células tumorales o células que estén dañadas por carga viral. Cuando una célula está dañada por carga viral, la expresión va a cambiar. Les voy a explicar un poquito aquí adelante. Tenemos que una célula NK, como la podemos ver en la imagen, en la célula azul, esta es un ejemplo de una célula NK, cuenta con proteínas en su superficie. Estas proteínas se les llama receptores. Entonces, estos receptores normalmente cuando está la célula NK en el cuerpo, está en el sistema, rondando por todo el cuerpo, por los vasos sanguíneos, se encuentra con alguna otra célula normal, una célula estromal, por ejemplo, y verifica. ¿Cómo es que verifica? Con la membrana. O sea, la manera en la que las células se comunican puede ser también de manera a través de sus membranas. La célula NK tiene ciertas proteínas, se llaman receptores, que cuando se encuentra en contacto con otra célula normal, pueden tener cierta manera de identificar. Si la célula estromal, por ejemplo, está funcionando bien, trabajando bien, los receptores no van a activar ninguna reacción para la célula NK. Si por alguna razón la célula estromal está fallando y no está expresando estos receptores, entonces la célula NK va a empezar su acción. Entonces es lo que estamos hablando aquí. Este es un ejemplo. Tenemos el receptor tipo inmunoglobulina que tiene la célula NK, que va a unir, cuando la NK entra en contacto con los receptores de membrana de cualquier otra célula, si los receptores hacen match, la célula NK se mantiene estable, no hay ninguna reacción, es decir, está inhibida. Quiere decir que reconoció que la célula está normal. ¿Qué tipo de receptores son los que la célula normal debe de tener? Esos son los del complejo mayor de histocompatibilidad. Si la célula tiene estas proteínas y concuerdan con el tipo de proteína que tiene la NK, entonces no va a haber ninguna reacción. Quiere decir que el sistema inmune va a decir, esto está bien, la célula NK va a decir, esta célula está bien, vamos a pasar con la siguiente. ¿Ok? A esta manera se le dice que se suprime la actividad citotóxica. Quiere decir que las células NK se mantienen normal y no segregan ninguna citotoxina. Entonces, ese es el mecanismo normal. Aquí ya podemos ver cómo se une o interactúa el receptor de la célula NK con el receptor HLA de la otra célula normal. Es lo que me refería cuando digo que los receptores concuerdan, hacen match, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si el receptor de la célula no está funcionando? Cuando una célula tumoral cuando una célula normal comienza a hacer su proceso de mitosis indiscriminadamente, va a cambiar su morfología. Una célula tumoral cambia la manera en que expresa las proteínas en su membrana. Eso quiere decir que su receptor HLA va a cambiar. ¿Ok? Entonces, lo que hace la célula la célula tumoral, por lo general, su manera de trabajar es ocultar o modificar sus receptores HLA para que, por ejemplo, las células T o las células B no identifiquen que es una célula dañada.
pero al mismo tiempo, como modifica esos receptores, por ejemplo, este receptor de HLA que está modificado por esta célula, entonces la NK no la va a reconocer. Y cuando no la reconoce, la NK comienza el proceso para señalizar. Señaliza que esta célula está mal y comienza el proceso para destrucción de la célula. Entonces, sí, hasta ahorita es el mecanismo básico, ¿verdad? ¿Cómo es que esto pasa? ¿Ok? Si el receptor de la proteína NK no se une al receptor de la célula normal, o se une pero es diferente, esto hace que la NK comience a generar un estrés, una proteína de estrés, se le dice. Y eso hace que la NK se adhiera más a la célula. Quiere decir que se pega a la célula para mantenerse adherida y señalizando, y se comienza un proceso de activación en cascada para activar señalización y llamar a las células T, a las células B, más macrófagos también, para comenzar a atacar esta célula que está tumoral, o esta célula que está actuando diferente a lo que se supone. Ok, bueno, hasta aquí es más o menos cómo es que funciona. Voy a regresarme un poquito. Hasta aquí es más o menos cómo es que funciona a nivel molecular la dinámica de una NK. Esto mismo pasa, esto se lo estoy explicando con células tumorales, pero también con células que están invadidas por virus. Recordemos un poquito el proceso de un virus puede tener dos maneras de actuar. En el proceso en el que el virus infecta la célula y comienzan a fabricar más virus y rompe membranas, o también está el otro proceso en el que el virus que infecta la célula simplemente inserta su material genético y la célula continúa con su división y se mantiene en un periodo latente la información viral, y hasta después de varias generaciones comienza a hacerse efectivo, ¿no? Estas son las dos maneras en las que un virus ataca en una célula. En este caso, vamos a hablar de la primera forma en la que el virus ingresa en la célula, ingresa su material genético a la célula, y la célula comienza a producir más virus y hasta llegar al punto de saturación en el que se rompe la célula y los virus se esparcen. En todo ese proceso, mientras la célula está generando cápsides y generando material para el ensamblado de más virus dentro de sí misma, también está cambiando la expresión de proteínas en su membrana. Y pasa exactamente lo mismo. La célula NK identifica que hay un cambio en los receptores de su membrana y se adhiere a la célula, ¿ok? Entonces, el mecanismo de acción de la NK es identificar si la célula está bien o está mal. Si la célula está mal, se adhiere a la célula, comienza a segregar citocinas, comienza a segregar moléculas para atraer células T, atraer macrófagos, atraer a todos los demás componentes para poder eliminar a esta célula infectada. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Bueno, ¿por qué es importante esta terapia? Bueno, como ya les estaba comentando, entonces, si tenemos una célula tumoral, es muy posible que parte de su mecanismo sea ocultar sus marcadores de membrana
y de esa manera pasa desapercibida para células T, células B, macrófagos, pero no para células NK. Entonces, este es un punto importante y lo hemos comentado en la presentación que dimos hace unos meses, me parece. Es un punto importante cuando ustedes van a hacer una terapia celular. Necesitan identificar perfectamente qué es lo que el paciente está presentando, qué cuadros tiene el paciente, antes de poder decidir qué tipo de terapia celular se va a tratar. Ya habíamos hablado un poquito antes acerca de las mesenquimales, que las mesenquimales tienden a inhibir a las células inmunitarias. Y se ha demostrado y se ha observado que si una persona tiene células tumorales y se le hace el trasplante de células mesenquimales, es muy probable que la célula tumoral aproveche la actividad inmunomoduladora de la mesenquimal para seguirse escondiendo y para seguir creciendo de manera descontrolada. Esa es una de las advertencias por la que nosotros recomendamos identificar muy bien el tipo de padecimiento que tiene su paciente y sobre todo si es algún paciente de riesgo a alguna enfermedad de cáncer. Porque si en algún punto el paciente no sabe que tiene cáncer, que tiene alguna tumoración, y nosotros se le brinda una terapia de células madre mesenquimales, tal vez no se den cuenta que hay una tumoración a tiempo. Entonces, ese es un riesgo. Entonces, esa es una de las precauciones o de las cosas que nosotros recomendamos que identifiquen muy bien. Entonces, bueno, vamos a regresar un poquito a la terapia con células NK. Estamos hablando de células completamente diferentes a las células mesenquimales, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya les expliqué cómo funciona la NK, cómo es que identifica que la célula está mal, cómo es que se adhiere y comienza a generar a expresar varias proteínas, varios factores para, uno, tratar de eliminar a la célula por sí misma y dos, llamar a más células inmunitarias para poder eliminar en el caso de que existieran más células tumorales, ¿de acuerdo? O en su caso con virus. Bueno, nuestro cuerpo, una persona saludable, tiene ciertos niveles de células en el sistema inmunitario corriendo a través de la sangre. En el caso de una persona con tumoración, cuando se presenta la tumoración, el cuerpo comienza a producir mayor cantidad de células para la respuesta del sistema inmune. Aquí, en este caso, se propone lo que se hace es una expansión. Se toma una muestra de sangre, se extraen y se aíslan las células NK y se permite que se crezcan para poder dar un mejor apoyo al sistema inmune durante los tratamientos. ¿En qué se traduce? Pues si tenemos una mayor cantidad de NKs, las NKs van a producir mayor cantidad de citotoxinas y va a permitir que, como van a estar circulando en la sangre, van a tener una mayor cantidad una mejor manera de identificar a través de todo el cuerpo. Y pues obviamente pueden reducir la enfermedad residual y fortalecer la capacidad del cuerpo para combatir la tumoración, el cáncer que se tenga, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste?
bueno, ¿cómo se hace esta terapia con NKs? Como ya les decía, se toma una muestra, por lo general, o lo ideal es más o menos lo de una bolsa de sangre, una bolsa de donación, pero dependiendo del tipo de paciente, pues también se puede trabajar con menor volumen. Eso ya se puede ir determinando dependiendo del paciente. Se extrae la muestra, se envía hacia el banco, nosotros recibimos la muestra y comenzamos a procesar. ¿Cómo la procesamos? La sangre se separa y de esa manera nosotros tenemos las tres capas, tenemos el plasma, tenemos la capa de linfocitos y pues tenemos los eritrocitos. Nosotros tomamos la capa de linfocitos y se aíslan las células NK por medio se dice medios mecánicos, pero pues básicamente es por medios por separación, por perlas magnéticas. Eso ayuda a poder aislar la población que queremos específicamente, porque recordemos que en sí en la sangre pues tenemos todo tipo de células del sistema inmune. Entonces, lo que nosotros hacemos es aislar las células que queremos, las células NK, y una vez aisladas, se ponen en un cultivo. Se mantienen en cultivo, en incubadora, por más o menos entre unos 7, 14 días. Y ese proceso también es para que la célula comience a madurar. Se hace en la parte de producción y expansión. Nosotros extraemos las células NK presentes en la sangre, pero todavía falta activarlas. ¿A qué me refiero con activarlas? Enfocarlas en la respuesta al sistema específica hacia el tipo de tumoración. ¿Qué quiere decir? Se hace un cocultivo con una muestra de biopsia de la tumoración del paciente y se hace un cocultivo de las NKs con la muestra de la biopsia para que las NKs comiencen a identificar este tipo de células, las células tumorales, y que comiencen a hacer el proceso normal que hacen en el cuerpo. Esto para que de esta manera ya podamos introducirla, para que cuando se las envíen y se aplique la terapia en el paciente, las células ya estén activadas. Ahora, esto es un ejemplo con si se tiene el cultivo de la biopsia. Hay ocasiones en las que el paciente, pues, es muy difícil obtener una biopsia o dependiendo del tipo de cáncer con el que se esté tratando. En el caso de que no sea posible, lo que se hace es activar las células también con factores. Hay factores específicos que durante el cultivo y maduración se le añaden a las células para que puedan estar de manera activa, para que puedan, como les decía yo, como veíamos en las primeras diapositivas, si la NK no nota que algo anda mal, sigue inactiva, no reacciona. Entonces, lo que se hace en el cultivo, en el caso de no tener tumoración, teniendo biopsias es mucho más sencillo. Si no hay biopsias, no hay problema. Se tienen factores que ayudan a la célula NK a comenzar a activarse como si hubiera alguna célula con problemas. No sé si me explico muy bien en esta parte. A lo que me refiero es que la NK, una vez que del banco se envía al paciente, estas NKs ya están activadas, ya están listas para identificar tumoración y atacar ese tipo de la zona donde está la tumoración. Entonces, bueno, el último paso, pues una vez que pasaron entre los 7 y 14 días, que ya verificamos que las células están activas,
Este proceso lo hacemos mediante citometría de flujo también. Una vez que ya está esto terminado, las células se colocan en un vial y se envía de nuevo hacia el doctor para que sea administrada al paciente. Aquí hay un punto importante, como resultado de la terapia, esto es lo que podemos observar. Tenemos las células tumorales, células cancerígenas, y tenemos las células NK. Uno de los marcadores es el CD16, con el que nos aseguramos que tenemos NK. Y estas células se adhieren, como ya les decía, se adhieren directamente a las células tumorales y comienzan el proceso paulatino de apoptosis. ¿De acuerdo? Se adhieren a las células, generan anticuerpos, comienzan a generar también citocinas, las citoquinas, perdón. Las citoquinas son proteínas que activan una cadena de destrucción, se puede decir, hacia las células que están dañadas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esta parte de las citocinas, pero básicamente ese es el proceso una vez que se reingresan las células NK al paciente, ¿de acuerdo? Ahora, ahí vamos a hablar un poquito otra vez ahora de los efectos adversos. Como les comentaba ahorita, las citoquinas, estas son proteínas que se liberan hacia el ambiente, que las células liberan hacia el ambiente con el fin de que cuando una célula tumoral, cuando una citoquina toque o se ensamble en la membrana de una célula tumoral, la célula tumoral comienza a hacer lo que se le dice una cascada. Dentro de la célula se hace una reacción en cadena en cuanto a los procesos que tiene la célula. A eso se le llama cascada. Entonces, una vez que la célula tumoral está en contacto con las citoquinas, comienza el proceso de destrucción. El problema es que las citoquinas no van directamente a las células cancerígenas, simplemente están libres en el ambiente, en el espacio donde está esta parte relacionada. Entonces es posible que el exceso de citoquinas pues pueda tocar o puedan llegar a la membrana de alguna célula que esté sana y también va a generar el proceso de apoptosis. Entonces es uno de los factores. Por eso tenemos algunos efectos adversos como lo es fiebre, náuseas, bueno, el cansancio obviamente por todo el proceso que se está llevando a cabo, algo de salpullido, y estos efectos pueden ser relacionados con estas tormentas de citoquinas. ¿Por qué? Nosotros estamos ingresando una gran cantidad de células NK. Entonces, prácticamente estamos reforzando el sistema inmune, entonces está atacando la tumoración o en su posible caso la infección viral de una manera más fuerte. Entonces se eleva la cantidad de citoquinas expresadas por las NKs. Pero pues estos efectos adversos pues se van aplacando conforme va el mismo organismo va respondiendo a la terapia. Y bueno, básicamente esto es más o menos toda la parte de la presentación. Ok. Ok. En el caso de estos posibles efectos adversos, solo se recomienda tratamientos pues sintomáticos nada más. Y, ok, hasta ahorita esta es la presentación sobre células NK. Estábamos hablando también un poquito, este enfoque de las células NK fue hacia específicamente la parte de cáncer, pero como vemos también, hay células que también pueden ser
afectadas de manera viral. Todos hemos escuchado, pues bueno, ahorita estamos al pendiente sobre la parte de esta pandemia. Tenemos la infección por células del virus SARS-CoV-19. En el caso de estos padecimientos, actualmente se ha estado investigando el posible uso de NCAS con este padecimiento con el fin de eliminar las células que están dañadas, aquellas células que se encuentren infectadas por el virus. Un proceso de terapia con NCAS puede ayudar a eliminar cierta cantidad de células. Aquí el detalle es, o algo importante que se debe tomar en cuenta, es el estado en el que se encuentre el paciente. Porque recordemos, y esto ya se ha estado publicando mucho, algo de lo que más afecta a los pacientes es precisamente la tormenta de citoquinas que el mismo organismo genera al tratar de eliminar las células dañadas. Entonces, aquí es un punto a considerar. Lo que se recomienda por ahora, por ejemplo, también se ha estado utilizando tratamientos con mesenquimales que precisamente tienen el efecto contrario, no eliminan, inmunomodula la parte de la tormenta de citoquinas. Entonces, aquí es un punto importante que necesitamos entender. No se trata de qué es mejor de qué, sino simple y sencillamente qué puedo usar y cuándo debo usarlo. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar una terapia con células NK, se recomendaría que esto fuera antes de que comenzaran los cuadros de fiebre, bueno, en el caso con esta enfermedad, ¿no? Con coronavirus, antes de que empezara cuadros ya muy urgentes, antes de que el paciente ya no pueda respirar, antes de que exista inflamación de tejido, antes de toda esta parte, se podría ser útil realizar esta terapia. Una vez que el paciente ya se encuentra en terapia en estado intensivo, por ejemplo, ya conectado a respirador, ya no es tan efectivo, ya no es tan ideal el uso de, por ejemplo, la NK, porque todo el sistema, todo el cuerpo, todo el organismo se encuentra en estado, se le dice aquí, con tormentas de citoquinas, tiene demasiados niveles o niveles muy altos, que eso genera, pues como ya vimos, la cascada que lleva hacia la apoptosis, ¿no? De todas las células. Entonces, cuando se encuentra un paciente que ya se encuentra demasiado grave, se recomienda o se ha estado observando el uso de mesenquimales, el uso de las células mesenquimales. Estas otras células de las que les estaba comentando que modulan el sistema inmune, tienen la capacidad de hacer que, por ejemplo, la célula NK regrese a su estado normal antes de expresar tantas citoquinas, y lo mismo ocurre con la célula T, con la célula B, con las dendríticas, con los macrófagos también. ¿Qué tipo de mesenquimales? Bueno, estuvimos hablando la ocasión pasada acerca de qué fuentes de mesenquimales podemos obtener. En el banco nosotros tenemos líneas de células mesenquimales obtenidas de pulpa dental, perdón, de tejido adiposo, de tejido placentario, de tejido de cordón, y también depende mucho del tipo de fuente.
se ha observado una respuesta a una eficacia que es un poquito más eficaz o menos eficaz dependiendo de la fuente. Últimamente se ha observado que en este caso las mesenquimales de cordón, obtenidas de tejido de cordón, tienen una habilidad inmunomoduladora bastante eficiente. ¿Qué quiere decir? Que puede regular la expresión de la tormenta de citoquinas en las NKs. Voy a regresarme un poquito hacia la presentación, al momento en el que les hablaba de todas las células, aquí, donde tenemos las células del sistema inmunológico. Entonces, las mesenquimales pueden regular la reacción de las células T, las células B, las células NK, de las dendríticas de los macrófagos y también la expresión de los anticuerpos. Entonces, hasta ahora, bueno, para finalizar un pequeño resumen de esta presentación, la terapia celular es una terapia muy vasta. Realmente, si quisiéramos adentrarnos específicamente en un solo tipo de célula, sería demasiado, es demasiados puntos que tenemos que considerar. Nosotros ahorita, el banco ahorita se especializa en células mesenquimales, también estamos trabajando con las células NKs y dendríticas también, pero pues también hay terapias que trabajan con células hematopoyéticas, con células T, con células B. Hay muchísimos tipos de terapias celulares. Por lo tanto, es importante que conozcamos de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Y por qué. ¿Por qué va a ser mejor que yo utilice una célula NK que una célula mesenquimal en este padecimiento? ¿De acuerdo? Ese es el punto de estas pláticas, que podamos entender el funcionamiento de cada una de las células. Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar qué podemos hacer dependiendo del padecimiento que estamos tratando. Y también al saber cómo es que funciona, cómo es que la dinámica, cómo es la biología molecular de esta célula, podemos también identificar qué es lo que necesito, que es lo mínimo que requiero para que mi terapia funcione. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos usando células NK que no están activadas, es posible que tengamos una respuesta, claro que sí, porque pues son células, pero tal vez sea un poquito más tardío de lo que se esperaría. Si estamos nosotros trabajando, no sé, por ejemplo, con alguna terapia en la que por alguna razón se mezclaron o se quiere complementar una terapia celular con alguna otra terapia de medicina regenerativa, es importante determinar cómo funciona cada una para no contrarrestar los efectos de una con otra. Entonces, para continuar con este resumen, bueno, pues en esta plática nos enfocamos en la célula NK, en su respuesta hacia las células que se encuentran dañadas, ya sea por sobreexpresión de genes tumorales o porque se encuentre dañada por alguna infección viral. Ese es el objetivo de las células NK. Las células NK se enfocan solamente en ese tipo de daño para las células del cuerpo. Y también hablamos un poquito sobre qué efecto puede tener una terapia de células NK, ¿sí? En un paciente. Y ya entendimos por qué. Porque al paciente le va a dar fiebre seguramente, le puede dar fiebre o puede tener algunos pequeños efectos después de que yo pongo la terapia. Usted puede explicarle al paciente que como se está introduciendo una cantidad mayor de células enfocadas en eliminar células tumorales o células virales, dependiendo del padecimiento, entonces obviamente el cuerpo va a reaccionar.
pero que esa parte debe de ser normal y tiene que pasar en las siguientes 24 horas más o menos. Entonces, básicamente esta es la presentación que se tiene. Perdón, también se vio cómo es el proceso que nosotros realizamos para proveer de este servicio de la terapia con células NK. Y me parece que sería todo de mi parte. Ahora, pues sí, pues tenemos tiempo para pasar Sí, a preguntas y sí, ahorita yo te comentarios. coordino las preguntas, Selem. Bueno, muy Ok. interesante todo lo que has externado y demás. Yo creo que todos los que estamos aquí asistiendo nos llevamos un elemento más de tratamiento de lo que está pasando ahorita, una situación compleja de cómo debemos tratar este virus. Como dice Selem, este tipo de terapias están indicadas, por decirlo, en la fase 1 viral. Ya algo más complicado, pacientes hospitalizados, graves con ventilador, ya realmente ya son tantos los mecanismos que se han alterado y esta tormenta, sobre todo de citocinas, que produce una inflamación muy severa y todos lo sabemos, la formación de microcoágulos, que realmente ya en esas fases ya más avanzadas poca acción tendría. Tendríamos que pasar ya a situaciones más sintomáticas y demás, ¿no? Pero como un aspecto de gente que vamos a decir que es positivo a COVID, y que en una primera fase puede estarse aplicando. De antemano nos comentaba Miguel que están junto con el doctor Mauricio Di Silvio, que parece que no está hoy, queríamos ver su experiencia, lo han estado utilizando ya en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, hay una pregunta donde dice la doctora Gina Sánchez, las células mesenquimales que si se usan en pacientes con ventilador. Dale tu punto de vista y después redondeamos un poquito más. Ok, bueno, por ejemplo, ya cuando un paciente ya está en necesidad de ventilador, pues quiere decir que hay un daño bastante importante, ¿no? En el tejido del pulmón. Eh, cuando un doctor aplica una terapia con mesenquimales, la manera más común en la que se aplica es de manera intravenosa. Como ya sabemos, la sangre de la vena va hacia corazón y se va hacia pulmón, ¿no? Entonces, prácticamente ha sido el camino ideal para hacer esta terapia. Y ese es el punto de aplicarla, básicamente es para reducir el daño generado por la tormenta de citocinas. O sea, al reducir la expresión de citocinas, se reduce el daño que genera hacia células sanas. Entonces, de esa manera alivias la carga del el estrés que tiene el pulmón, por ejemplo, y de esa manera puedes un poquito ir mejorando la condición del paciente. Entonces, actualmente tendría que verificar muy bien cómo están manejando esto los grupos de pruebas clínicas. Ya se está haciendo, de hecho, ya están en pruebas clínicas en fase 1, fase 2, en diferentes lugares del mundo, incluido pues aquí México, como ya nos estaban comentando, con el doctor Di Silvio. Y el punto importante aquí es permitir que el paciente se recupere de estos síntomas. Es importante decir aquí, o sea, la parte del, del, de la infección viral, las mesenquimales no atacan la infección viral. Lo que están haciendo es regular un poquito la respuesta del sistema inmune para permitir que para evitar que el cuerpo colapse. Entonces, sí, por lo general se puede utilizar ya con pacientes. Lo ideal sería que utilizar las mesenquimales con pacientes en estado no tan crítico, un poquito antes, para evitar que lleguen a ese estado, pero pues si ya están ahí, pues se utiliza para tratar de reducir un poquito el tiempo y para tratar de reducir un poquito el daño que se va a generar en el pulmón. Fíjate que hay un Ah, trabajo publicado ahí en Wuhan de los médicos chinos que estuvieron utilizando células
al parecer con buenos resultados. Ujú. Esto incluso en pacientes ya intubados. Entonces, la única característica es que se ponían en dosis bajitas, entre 5 a 7 millones por dosis, cada aproximadamente 4 días, y eso mejoraba mucho, o mejoró, ¿verdad? O son pacientes que lograron salvar en base a una terapia más. Ahorita quiero decirles que Giostar, que es una empresa que ha estado trabajando con nosotros en la parte académica, lograron ya que en Estados Unidos la FDA les aprobaron y que ya está en camino, ¿no? Entonces, esperamos que en breve, ¿verdad?, tengamos más resultados, que esto le va a dar más certeza a los tratamientos de terapia celular. Algo muy importante que creo que se le ha pasado a Selemi, le preguntaré yo, que qué importancia tiene en los estudios de células cuando se le entrega a un médico un vial de dosis de terapia celular, sobre todo las pruebas dedicadas a lo que son los oncogenes. Ok. Bueno, respecto a la parte de oncogenes, vamos a establecer un poquito a qué nos referimos. Básicamente, oncogenes son la parte en el DNA, si hay o no expresión de estas secciones. Ajá. A lo que me refiero es si en el código genético de una célula está la predisposición hay una mutación, por ejemplo, si hay alguna mutación en esa parte del código genético que regula la duplicación de la célula. A eso se le llama como oncogen. Hay muchísimos tipos de oncogenes, así como tenemos muchísimos tipos de cáncer, de tumoraciones, ¿verdad? Entonces, como les venía diciendo un poquito atrás, pues tenemos que si una célula está mal, si hay alguna falla, alguna mutación en el DNA, la célula misma tiene sus mecanismos de corrección y reparación. Si la célula no puede reparar, la célula se va a morir, solita se destruye. Pero si algo falla en ese mecanismo de respuesta, pues la célula no se va a destruir y va a seguir mutando. Entonces va a continuar con su duplicación, ¿no? Entonces, todo esto se ve determinado por el código genético de esa célula. Es a lo que los biólogos llaman, pues sí, oncogen o con oncogenicidad, es lo que se le conoce es el término conocido, ¿no? Con el que se describe a esos tipos, esas secciones del ADN de cada célula. Entonces, cada persona tiene células diferentes, así como cada uno de nosotros tenemos un código de ADN diferente. Entonces, cada uno de nosotros puede tener la probabilidad de tener alguno de los oncogenes. ¿Ok? Bueno, entonces, si uno como persona puede tener esa variedad, bueno, las células pueden también tener esa predisposición, ¿de acuerdo? En el banco lo que nosotros hacemos para asegurarnos de que las células no tienen ese error o esa mutación, se le hace un estudio de oncogenicidad. De hecho, se toma una muestra y se envía hacia el laboratorio. La empresa se llama Biomix. Ellos son los que toman la muestra y extraen el DNA de las células de las muestras que nosotros enviamos, y por medio de análisis de biología molecular, PCR, secuenciación, ellos también pueden identificar si está la presencia o no de un panel muy El amplio de miércoles. oncogenes, de posibilidades. Pero también es importante identificar que si el paciente, como ya les había comentado, si el paciente tiene algún riesgo de presentar tumoración, probablemente si algún familiar de él falleció de cáncer, o si el mismo paciente tuvo y pasó por quimioterapia y terminó su tratamiento,
existe el riesgo de que, por ejemplo, en el caso de las mesenquimales, vamos a hablar específicamente, que las mesenquimales sean de un efecto un poquito contradictorio. La célula tal cual, ¿sí? Puede ocurrir que si el paciente, por ejemplo, si fue un paciente que ya está en remisión, en el que no sabemos, realmente no se sabe si tiene alguna tumoración todavía, y si como médico se le agrega una dosis de la terapia con mesenquimales, y si el paciente tiene alguna tumoración escondida que todavía no se ha detectado, las mesenquimales van a ir hacia ese punto porque es un punto de lesión. Las mesenquimales identifican si hay alguna lesión en el cuerpo y se mueven hacia allá. Si llegan a ese punto, es muy probable que la célula tumoral utilice a la célula mesenquimal para esconderse de las células del sistema inmune, de las células T, de las células NK, de las células B. ¿Por qué? Porque la mesenquimal las va a suprimir. Entonces, esa es la advertencia que se tiene. Entonces, nosotros como banco nos aseguramos que las mesenquimales que nosotros usamos no presentan estas fallas, tumoraciones de esta manera. Muy Pero pues también bien. es importante identificar eso. Sí. Fíjate que este es un tema, digo, sobre todo los que no están en el colegio, que tengan la certeza de que las células que se procesan y que se les entregan para una dosis de terapia celular a todos los médicos, se hacen todas estas pruebas. Creemos que es el único banco que los hace en México. Y esto, bueno, pues nos deja a los médicos clínicos que vamos a poner una dosis de terapia celular la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto. Entonces, este detalle que acabas de mencionar, súper importante. Hay una pregunta de la doctora Ceni Wilson que dice que si ustedes recomiendan terapia con células NK expandidas para enfermedades autoinmunes como la artritis y la psoriasis. Ok. Vamos a hablar un poquito, las enfermedades autoinmunes, lo que está ocurriendo es que las células del sistema inmune comienzan a atacar a las células del cuerpo, o sea, otro tipo de células. Dependiendo del tipo de células que se ataque, pues podemos ver qué tipo de enfermedad, ¿verdad? En este caso, como estábamos platicando, como les estaba comentando ahorita, lo que se recomendaría o lo que recomendamos nosotros es el uso de las mesenquimales, porque ya está lo que les estaba comentando, la mesenquimal, bueno, volviendo un poquito al tema de cómo funciona, si la NK comienza a ver algún problema, va a generar citocinas, ¿de acuerdo? Entonces, si una mesenquimal está en el ambiente en el que la NK o alguna de las otras células del sistema inmune presenta muchas citocinas, la NK va a actuar y va a expresar proteínas para ayudar a que las células del sistema inmune dejen de estar activas. Por así decirlo, las lleva a su estado latente. Entonces, así es como funciona la relación entre estos dos tipos de células. En el caso de las enfermedades autoinmunes, lo que queremos hacer es que las células del sistema inmune dejen de atacar a las células del cuerpo. Entonces, lo que se recomienda, lo que nosotros recomendamos al 100% es el uso de mesenquimales para que la mesenquimal regule esa respuesta. Y al momento en el que la mesenquimal está regulando esa respuesta y está, por así decirlo, apagando, porque no las mata, simplemente las va apagando, las pone en estado latente. De esa manera, pues deja que el cuerpo esté en descanso. De hecho, pues hay varios estudios, hay varios casos clínicos. Igual si gustan podemos compartirles en algún en correo o se les pueden mandar esos artículos en caso de que quieran leerlos. Y, ok.
Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, parece que ya no las escribieron. Les pusimos un correo para que puedan entrar en algo y si no hay otra pregunta, pues agradecerte tu excelente presentación, Selem, y bueno, pues en 2 semanas más tendremos otra plática, ya les haremos conocer el tema y el ponente. Entonces, Ok. si gustan escribirnos y dejarnos correos para que estén al tanto de las pláticas, pues con todo gusto. Bueno, muy bien, muchas gracias por el tiempo y pues igual como dice el doctor Arturo, realmente si tienen alguna duda, pues estamos a sus órdenes.